En 1846, un hombre yacía en una tabla de madera, completamente despierto, a punto de perder la pierna por una gangrena imparable. No había anestesia real, solo whisky y una correa de cuero para morder. El cirujano entró en la sala como un torero en la plaza, chaqueta frotada de sangre seca, cuchillo entre los dientes, cronómetro en mano. La multitud contuvo la respiración. Sabían que la velocidad era la única piedad posible. Pero nadie, absolutamente nadie, previó lo que ocurriría en los siguientes 150 segundos. Robert Liston era una leyenda viviente en el Hospital Universitario de Londres. 6 pies de estatura, brazos como martillos neumáticos y una reputación terrorífica. El cirujano más rápido del mundo occidental. En una época donde la infección mataba más que el bisturí, la velocidad era ciencia. Liston amputaba una pierna en 28 segundos, cronometrado. Los estudiantes apostaban dinero con relojes de bolsillo. Pero esa fama tenía un precio invisible: la imprudencia disfrazada de destreza. Y ese día el público pagaría la entrada más cara de la historia médica. La cirugía era un espectáculo público. Gradas de madera repletas de estudiantes, médicos rivales y curiosos morbosos olían a éter, sudor y fenol. El paciente, un cartero de 40 años, temblaba no solo por el frío de la sala, sino por los gritos del hombre operado antes que él. Liston odiaba la demora. «Tiempo, caballeros, tiempo», gruñó mientras se abrochaba el delantal. Su asistente favorito, un joven nervioso llamado Mary, apodo irónico para un hombre, sostenía la sierra. Un espectador distinguido, el Dr. Francis, se acercó demasiado al borde. El bisturí de Liston brilló un instante bajo las lámparas de gas. Un corte limpio, circular, hasta el fémur. La sierra mordió el hueso con un chirrido húmedo que heló la sangre en las venas de los presentes. 20 segundos. Liston cambió de mano, lanzó la sierra a Mary. Agarró el cuchillo de desbridar para los tejidos blandos. Pero la velocidad es una bestia que no conoce freno. En un movimiento fluido, casi coreografiado, la hoja del cuchillo descreyó su trayectoria prevista. El acero no encontró solo músculo y tendón. En la frenética coreografía, la punta del bisturí rozó la mano de Mary, que sostenía el muñón sangrante. El asistente soltó un alarido agudo, instintivo, y retrocedió tropezando con sus propios talones. La sangre arterial brotó en arco sobre el delantal de Liston, manchando también la levita del Dr. Francis, que observaba a centímetros. Liston no paró, nunca paraba. Cosechó la arteria femoral del paciente con una ligadura de seda en 6 segundos. La pierna cayó en la caja de serrín. El paciente sobrevivió a la amputación. La gangrena no volvería a subir, pero la historia no terminó cuando Liston limpió sus manos en una toalla áspera. Mary, el asistente, pálido como la cera, apretaba su mano destroza con un pañuelo empapado. La herida era profunda, el tendón seccionado. En 1846, una herida sucia en un hospital sin antisépticos era una sentencia de muerte diferida. La gangrena, la misma enemiga que habían combatido en la pierna, encontró ahora una puerta abierta en el dedo índice del joven. El Dr. Francis, el espectador distinguido, tampoco escapó ileso. No fue el bisturí lo que lo hirió, sino el pánico.
Al ver la sangre saltar sobre su levita fina, creyó, erróneamente, que la arteria del paciente se había desgarrado y la sangre le salpicaba a él. El terror puro, visceral, le provocó un infarto masivo en plena grada. Cayó hacia atrás, silencio absoluto entre los estudiantes. Liston ni se inmutó. «Llévenlo a la sala de disección», ordenó. 3 víctimas. Solo una estaba en la mesa de operaciones. Los días siguientes escribieron el epílogo en tinta invisible. El cartero, el paciente original, murió a los 4 días. No por el shock ni la hemorragia. La sepsis del hospital, ese miasma invisible que Liston ignoraba, colonizó el muñón. Mary, el asistente, agonizó 2 semanas. La gangrena trepó por su brazo, olor a carne dulce y podrida, hasta que el corazón cedió. El doctor Francis fue declarado muerto al instante. Un solo corte, 3 cadáveres. La estadística más macabra de la historia de la cirugía. Liston jamás habló de aquella tarde. No pidió perdón, no escribió cartas, no cambió su técnica. Siguió operando a velocidad de vértigo, cobrando fortunas, coleccionando cráneos. Pero los testigos nunca olvidaron la mirada del cirujano cuando el doctor Francis cayó. Ni una arruga en la frente, ni un temblor en la mandíbula. La velocidad era su Dios, y los sacrificios colaterales, ofrendas necesarias. La ciencia avanzaba a zancadas de gigante, pero a veces pisaba los dedos de quienes la sostenían. La ironía final llegó meses después. Liston fue de los primeros en Europa en usar éter en una amputación pública. El paciente durmió, no gritó, no sangró en exceso. La operación duró 4 minutos, una eternidad para él. Los estudiantes susurraron que el viejo león había perdido el instinto. En realidad, había encontrado la humanidad, pero el récord de los 150 segundos y 3 muertos permaneció intacto, grabado en los anales médicos como una advertencia tallada en hueso. Hoy, en los museos de la Royal College of Surgeons, reposa el cuchillo de Liston. Acero oxidado, mango de hueso agrietado por el vapor de las autoclaves modernas. Parece inofensivo, una herramienta de carpintero. Pero si pasas el pulgar por el filo, prohibido, claro, sientes el frío de 3 vidas truncadas en el tiempo que tardas en atarte los zapatos. La medicina no avanza solo con descubrimientos, avanza a hombros de errores que pagan los pacientes. Robert Liston murió rico y famoso, aclamado como pionero. Sus estadísticas de supervivencia eran las mejores de su tiempo, si se ignoran los daños colaterales. La historia lo recuerda como el cirujano más rápido, no el más letal. Pero las cifras frías no mienten. 3 muertos, un bisturí, 150 segundos. La eficiencia sin empatía es solo carnicería con título universitario. Y a veces, el monstruo no está en el paciente, sino en quien empuña el cuchillo.